Buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Les traigo un breve resumen de los textos que les compartí en la plataforma y bueno, es un breve resumen también dentro de la historia de las heridas y de las suturas. Así que espero que realmente les guste, ya que bueno, es la primera vez que comparto y presento esta investigación. Así que bueno, espero realmente que les guste. Eh, la historia de la curación, la historia de la curación de las heridas se confunde en varios puntos con la historia de la humanidad. Es así que desde el comportamiento instintivo de los animales ante las heridas hasta los procedimientos más sistemáticos de la medicina empírica, o popular, se sucedieron diversos métodos y técnicas de curación. Hace aproximadamente 5 millones de años apareció el homínido llamado Australopithecus, que manufacturó elementos cortopunzantes, y luego los Homo sapiens y los Sapiens sapiens llegaron hasta el pulido y el afilado de los materiales, logrando punzones y también las primeras agujas con ojo. De esta manera sabemos que las agujas con ojo fueron inventadas hace 50.000 años y fueron de uso común hasta el Renacimiento. Es razonable pensar que estos instrumentos fueron utilizados para coser heridas, ya que en el periodo neolítico se realizaron trepanaciones en Europa Central, Egipto y Perú. El hecho de que existieran también en los cráneos encontrados crecimientos óseos en las orillas de las trepanaciones demuestra que el individuo no solo estaba vivo al momento de que le hicieran la trepanación, sino que sobrevivió durante un tiempo considerable. Y bueno, como dije, es evidencia el crecimiento óseo de los bordes de la trepanación. Entonces es lógico suponer que el cuero cabelludo se debe haber suturado o cubierto el defecto de alguna manera. La curación de las heridas existió claramente antes que la medicina e incluso antes que el hombre mismo, pues vemos cómo los animales actúan por instinto. Respecto a la medicina empírica, el hombre primitivo, antes de crear la medicina, también actuaba instintivamente y probó acciones que lo favorecían. Si una acción, un acto, eh, tenía un efecto positivo, ¿sí? Lo repetían. Y no solo lo repetían, sino que lo enseñaban. Entonces, por ejemplo, me refiero al tratamiento de una herida. Si funcionaba el lavado, lo seguían realizando. Si inmovilizar la zona con la herida tenía un efecto positivo, lo seguían realizando. Las coberturas también con los bálsamos, como por ejemplo la miel o la resina, que ahora sabemos que la miel es un antibacterial. Y el transmitir estas técnicas exitosas dio inicio a la medicina empírica, desde el Paleolítico hasta el día de hoy. Bueno, hay un papiro egipcio que tiene una antigüedad de 4.000 años, que fue encontrado por Edward Smith, por eso se llama el papiro, se lo conoce como papiro Smith. Contiene los detalles técnicos para realizar curaciones de heridas. Textualmente, dice en la traducción, que los bordes de las heridas sean exactamente aproximados. En este mismo papiro se promueve el uso de los materiales adhesivos y los ungüentos de grasa y miel. Ni la Mesopotamia y la India siempre mantuvieron estrechas comunicaciones históricamente, y así se ven replicados los conceptos justamente de la necesidad de cerrar las heridas. Por ejemplo, vemos que en las enseñanzas del médico hindú, Sushruta, por ejemplo, que él escribió un texto llamado Sushruta Samhita, en el que describió la utilización de las cabezas de hormiga en el año 600. Eh, las hormigas se utilizaban para el cierre de heridas, se unían los bordes y se llevaba la hormiga a que muerda los bordes de la herida, y una vez que hacía la prensa, como si fuera una grapa, se cortaba la cabeza y se dejaba, como vemos en la imagen superior, se dejaba en heridas superficiales. Pero eran muy utilizadas también, con mucho éxito, para
suturar intestino y estómago. Es más, fue así que cuando, por ejemplo, Falopio hizo una investigación y le llamó la atención que las heridas que eran utilizadas las hormigas se infectaban menos que las heridas que se utilizaban otros filamentos. Entonces Falopio presentó el trabajo ante la Sociedad Médica Francesa y ante la Sociedad Entomológica de Francia, y llegaron por la investigación a la conclusión que las hormigas al morder eliminaban un ácido llamado ácido fórmico, que actuaba como antiséptico. Y ahí se puede ver perfectamente, o sea, un ejemplo claro de una utilización de las hormigas como método de sutura, que eran parte de una medicina empírica, y después ante la investigación pasa a ser parte de la medicina científica y su traslado a una técnica segura, ¿no? Pero realmente la pregunta sería, ¿quién inventó la sutura? Y yo me arriesgaría a decir, por todo lo que he leído e investigado, que el cirujano hispanoárabe Abu Qasis fue el inventor de la sutura, porque fue el primero en utilizar hilos de sutura para cerrar heridas, por ejemplo, abdominales profundas en el año 900. Escribió una obra de 30 volúmenes, que se llama así, ¿no? La traducción dice una ayuda para aquellos que no sean capaces de leer libros grandes. ¿Por qué? Porque la obra estaba llena de dibujos y de diagramas. Como vemos acá, en estos 3 volúmenes, de esos 30, 3 volúmenes estaban dedicados a la cirugía. Y el último, sobre todo, está lleno de dibujos con más de 200 instrumentos. Dentro de ellos también podemos ver en agujas rectas de semicírculo, ¿no? Y todas acá con sus hebras de suturas. ¿Por qué? Porque en el Imperio Árabe se denominaba a estos hilos que utilizaban kitgut, ¿sí? El kit son las cuerdas, ¿sí? Acá vemos un kit, que es como un violín de 3 cuerdas, ¿sí? Y kit también se le llamaba después a las hebras, a las cuerdas de este violín, que estaban hechas con intestino de vaca y también de corderos, que lo utilizaban, como dije, para los instrumentos musicales. Yo creo que, bueno, no, por deformación fonética, seguramente este término fue transformado al catgut, el término de catgut que utilizamos el día de hoy, que nada tiene que ver con los gatos, ¿no? Como dije, este nombre de catgut es dado a los hilos de sutura absorbibles, hechos a partir del intestino de oveja en general. Y bueno, a través del tiempo, en diferentes partes del mundo se han usado diversos materiales de suturas o ligaduras, como por ejemplo, bueno, claramente las cabezas de hormiga, las crines de caballo, los hilos de los gusanos de seda, lino, y hasta se han encontrado restos de fibras de cáñamo o de cannabis, como lo conocemos en la actualidad. El descubrimiento de la técnica séptica, tema que desarrollé en la charla llamada La Era del Sufrimiento, hizo que Lister, bueno, yo me considero fanática de Lister, en el 1860 más o menos, empezar a experimentar con los filamentos de kitgut sumergidos en ácido carbólico como método antiséptico. En esta imagen recuerden que ponemos el Listerine porque es una sustancia antiséptica que fue creada por los principios que el Listerine entregó a la sociedad médica, ¿no? En ese momento, por ejemplo, utilizaba Lister una solución de ácido carbónico para sumergir el instrumental quirúrgico, para lavar la superficie y para ir limpiando el sitio operatorio. Así que bueno, la realidad es que comenzó a experimentar con estos filamentos del kitgut y los sumergía en ácido carbónico y los utilizaba al otro día también con una mezcla de aceite como método antiséptico. Después William Hasted en 1880 promovió el uso de la seda para suturar las heridas,
y claramente nosotros los conocemos porque, bueno, tenemos la pinza Halsted hemostática. Bueno, no tiene, claramente es una muestra porque él fue también inventor, o sea, fue un férvido luchador exhaustivo de los métodos de hemostasia profunda y a conciencia durante las cirugías. También fue el inventor del uso de los guantes para procedimientos quirúrgicos, y bueno, cuando la ayudante del quirófano de él, Carolina Hampton, que él estaba enamorado claramente de Halsted, después terminó casándose con ella, sufría dermatitis en las manos por el uso de esas soluciones antisépticas tan fuertes que se utilizaban en las salas quirúrgicas. Entonces Halsted encargó a la empresa Goodyear que fabricara unos guantes de goma para la protección de la piel de Carolina, y la realidad es que nunca pensó que, bueno, esto no, el descubrimiento la utilización por su dermatitis terminó siendo una de las barreras más importantes que tenemos en la técnica séptica. Bueno, esta es una historia realmente que va claramente a ocupar otra de nuestros encuentros de charlas, ¿no? Sobre historia. Otra historia que vale la pena contar en otra charla es claramente la de Hammerhalt, que fue un cirujano de origen húngaro que aplicó la primera sutura mecánica. Y bueno, después en la segunda mitad del siglo XX, y con los cambios surgidos por el aumento, porque aumentaron y se diversificaron los procedimientos quirúrgicos, apareció la necesidad de industrializar y comercializar la producción de las suturas. Así que George Merson, farmacéutico de Edimburgo, le dio un giro a la manufactura del catgut, porque diseñó las agujas rectas y posteriormente creó la empresa Ethicon. En diferentes casas farmacéuticas iniciaron la difusión, por ejemplo, de las cintas adhesivas destinadas a cerrar heridas. En este caso, la empresa 3M lanzó el Steri-Strip, y otros productos fueron probados, y por ejemplo, durante la guerra de Vietnam fue implementada la utilización de cianoclirato, que se trataba para el cierre de la herida en combate, asegurar el traslado del soldado para su tratamiento quirúrgico en una zona más segura. Si sigo con la investigación, daría para mucho más la charla, porque sobre todo en los países donde, bueno, fuertemente bélicos, mucho dinero es destinado a las investigaciones. Por ejemplo, Estados Unidos ha puesto mucho dinero para la investigación y ha realizado trasplantes de rostro. Están también ahora en estos momentos aplicando e investigando para el trasplante de miembros, trasplante, no digo implante o reimplante, digo trasplante de una persona muerta o una persona viva. Así que bueno, claramente me encantaría en la próxima charla poder contarles lo que estuve viendo de las nuevas investigaciones que realmente parecen de ciencia ficción. En la realidad que el porqué del cierre de una herida y el para qué se utiliza un determinado método de curación es un conocimiento muy reciente. Es decir, que durante miles y miles de años el hombre intentó cerrar las heridas y curar, empleando técnicas que hasta el día de hoy la realidad es que causan asombro porque hayan sido tan eficaces y acertadas con tan poco conocimientos. Así que bueno, les agradezco por haberme acompañado. Espero que les haya gustado mucho, y bueno, esto se basa en varios trabajos de investigación que bueno, se los voy a compartir en el aula virtual, así que espero que realmente les guste, y si tienen dudas por el foro, y si no son de Buenos Aires y si no son de Argentina, me pueden encontrar en el Instagram y mandarme mensajes privados, así que bueno, a su disposición. Muchas gracias.